Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de libertad de expresión, de debate y de reflexión crítica de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Tenemos hoy a discusión, para comenzar, para abrir boca, el tema de la visita del presidente Sarkozy a México. Habrá naturalmente derivaciones, porque el tema es complejo y nos vincula a otras realidades. Yo quiero decir brevemente que México había sido visitado por 4 presidentes de la Quinta República Francesa. El general de Gaulle en 64 nos trajo un mensaje de aliento, la mano en la mano. El presidente Giscard d'Estaing en 79, en un momento muy alto del boom petrolero, diría que se comportó con sagacidad y con inteligencia, con discreción. Luego vino con ese inmenso talento el presidente Mitterrand, que tuvo una visita de Estado previa a la cumbre de Cancún del 81, una participación notable, y luego yo diría que una presencia, 3 consecutivas del presidente Jacques Chirac, una como jefe de Estado y 2 a 2 cumbres consecutivas, el año 94, la cumbre de Monterrey sobre el desarrollo y la cumbre de Guadalajara, que me correspondió coordinar entre América Latina y Europa. Entonces hoy tengo pues una magnífica noticia para ustedes, ya lo están viendo. Me han hecho el honor de aceptar en este programa 2 extraordinarios eruditos mexicanos con cosmovisión, que tienen muchas cosas que decir. Ahora me van a oír hablar menos, cosa que es rara porque las circunstancias así lo imponen. Se trata de Juan María Alponte, que es profesor de la Universidad Nacional, escritor, periodista sumamente conocido, ha escrito 37 libros y me viene a la cabeza, porque no está en el currículum, él fue en los años 70 precursor en la televisión mexicana del debate intelectual, en discusiones con estudiantes, en presentaciones, ¿sí?, de grandes temas nacionales, con una profundidad académica, pero también con un gran sentido de la comunicación. Eso no se nos puede olvidar. Fuiste el precursor, o un gran precursor. Y fue colaborador frecuente de Comercio Exterior en esa época. Revista que muy joven, en los primeros 70s, era secretario el embajador Jorge Navarrete, que ha sido en los últimos 30 años de la vida de México el embajador con más cargos de México en el mundo, que fue subsecretario de Relaciones Exteriores y subsecretario de Energía, quien ustedes conocen. ¿Por qué no comenzamos con qué deja, cómo puede entenderse, qué dejó de saldo para los 2 países la visita de Sarkozy? Juan María. Bueno, Sarkozy es una figura patética una figura patética escondida detrás de una violenta presencia personal, pequeño y grande. Caterina Ney, que es una de las grandes ilustradoras de los personajes franceses, ha escrito un libro sobre él que se titula, en francés, Un poder nombrado deseo. ¿De qué? Nombrado deseo. Nommé désir. Es precioso, ¿no? Un poder nombrado deseo. Bueno, pues ese deseo para nosotros tiene una singular importancia. Porque Sarkozy, memorable en los gestos. Barrial, parece el líder de barrio. Sí. ¿Se acuerda aquel personaje Lino Ventura, te acuerdas? Sí, con unos sombreros hombros muy anchos, traje de avispa, tacón alto por fuera, tacón alto por dentro, y además, ¿cómo se llama? Pantalón entubado. Man. Sí. Pero ese hombre es hijo de migrantes, hijo de la primera generación de migrantes. El Eso padre, no es malo. Eso no es malo. Es muy bueno. Eso es muy bueno. Representativo de que un hijo de migrantes de primera generación llegue a ser presidente de la República. Es un hecho excepcional. El padre era húngaro, de la pequeña aristocracia húngara. Llega a Francia en 1948. Aristócrata o proletario. ¿Eh? ¿Pequeña aristocracia? Pequeña aristocracia, sí, pequeña aristocracia.
tiene un nombre húngaro muy relevante, Magda. Y se casa con la hija de un médico judío, y de ese matrimonio nace Nicolas Sarkozy. Lo que es una cosa apasionante que ese matrimonio fuera también de novela un poco pornográfica. Ay, Dios mío. Entonces ahí hay una tradición pornográfica. Sí, así es. Porque así. aquí se fijaron más el padre la señora. El padre se dedicó a la publicidad. Se hizo rico y abandonó el matrimonio. Los hijos que vivían como podían. No cumplía con sus decisiones de ayuda económica, pero iba a buscar a los hijos, a Nicolás y a sus dos hermanos, los iba a buscar al colegio en un automóvil fantástico, en uno de los grandes motores de la época. Entonces Nicolás vive contra el padre, contra el comportamiento del padre, y sin embargo va a heredar esa Bueno, gran... eso es meritorio. Es una gran cuestión. Y el 6 de mayo del 2007, cuando se presenta candidato a las elecciones y las gana como presidente, ya tenía detrás de sí una verdadera historia fantástica de matrimonios, donde cada uno hacía lo que quería. Y el 6 de mayo del 2007, aquella tarde a las 6, Ségolène Royal. Ségolène Royal fue candidata del Partido Socialista Francés a la presidencia. Perdón, para nuestro público. Así es. A las 6 de la tarde, Ségolène Royal llamó a Nicolas Sarkozy para decirle que había ganado las elecciones. Son comportamientos significativos. No esperamos al IFE que dijera la última palabra, que nunca la dijo. Bueno, es otro. Ahora ya sabe el público que los episodios o los capítulos son más cortos. A mí me gustaría preguntar al embajador Navarrete, ¿cuál es el saldo que deja? A mí, bueno, tiene sus cualidades y defectos, ha hecho un buen retrato. Ciertamente. Pero, ¿qué dejó políticamente? No hubo un cierto abuso, no hubo impreparación diplomática, todo quedó que quería llevarse a la francesa que está condenada. Para mí, la visita resultó una especie de caja de sorpresas, de la que van saltando conejos inesperados, y que el único que sorprende a las autoridades mexicanas es el salto del único conejo previsible de la visita, que es el intento de llevarse a la establecer la ejecución del acuerdo para intercambio, para ejecución de sentencias en el exterior. Pero las otras sorpresas llaman la atención. Por ejemplo, en su exposición ante la prensa mexicana, el presidente de Francia señala que ha manifestado un apoyo entusiasta para la candidatura de México como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Cosa que nunca se ha hecho pública. Y eso es verdaderamente sorprendente, porque hasta ahora, en las posiciones conocidas, México sigue rechazando la idea de que haya nuevos miembros permanentes en el Consejo de Seguridad. ¿Hay algo secreto o qué? Lo que no se compagina con una posiblemente oculta aspiración de serlo. Pero además nos dice que tenemos que pagar una cuota de sangre por eso. Otra sorpresa. Se habla también en el discurso de Sarkozy, con mucha mayor claridad que en el de su contraparte, de la entrada de México, su contraparte mexicana. Felipe Calderón. Pero no es con mucha mayor claridad la posible entrada de México al mercado mundial de armamentos. Y en una perspectiva de mediano plazo, se habla de inversiones y cooperación en la fabricación de helicópteros y quizá otras aeronaves militares. Como Brasil. Para ser exportadas a Centroamérica y quizá Latinoamérica. Es decir, nosotros fabricantes de armas francesas para vender a Centroamérica. No está muy claro el tema todavía,
pero sin duda fue uno de los grandes tópicos de la visita y no es un asunto menor. Tradicionalmente, México se ha opuesto al tráfico de armas. Sí. Y llama la atención el que aparentemente se empiece a preparar para producir, por ejemplo, helicópteros artillados, que probablemente tengan aplicaciones domésticas, pero que también sean quizá un redituable artículo de exportación. Una tercera sorpresa es la asociación o la coordinación mexicano-francesa con vistas a las reuniones que en este año discutirán la crisis global. Eso es importante. El 2 de abril. Se menciona tanto la muy inmediata reunión del Grupo de los 20 el mes próximo en Londres, como la todavía un poco más distante cumbre del Grupo de los 8 más los 4 invitados a los que Sarkozy dice que por primera vez se les tendrá en la mitad del tiempo de las conversaciones. Dicho con la figura habitual, se solía decir que solo iban a los postres del banquete. Ahora probablemente van a ir también al plato principal y a los postres, lo cual no está mal, pero es sorprendente porque la próxima cumbre es en Italia y todos sabemos de la resistencia de Italia a la ampliación del Grupo de los 7 por su temor a ser desplazado por España, tanto en términos económicos como en términos de iniciativa política. Entonces, yo creo que esos son los elementos sobre los que vale la pena meditar y los que me llamaron la atención, de alguna manera me sorprendió encontrarlos en los documentos franceses de la visita. Y no en los mexicanos. Los documentos mexicanos se limitan a decir que queremos que la relación con Francia sea muy importante y estratégica. Allá está lo explícito y aquí lo oculto. Creo que es una buena primera presentación, nos está llamando un corte. Ahora vamos a tratar de penetrar en la segunda parte a temas específicos que además, bueno, puedan significar por el público qué gana y qué pierde el país en estas cosas.